¿Cómo comprar tu primera propiedad sin depender de un agente inmobiliario? Hoy en el podcast de Real Estate Medios, Jorge Sánchez, experto en video marketing inmobiliario, y Héctor Quirós de Hábitat Gestión Inmobiliaria te darán esta y más respuestas. Hoy nos acompaña Héctor Quirós Agüero de Hábitat Gestión Inmobiliaria, un agente apasionado por el emocionante mundo de los bienes raíces, con 2 años de experiencia en el dinámico mercado del área este de San José. Héctor se destaca por ofrecer una asesoría integral y personalizada, siempre enfocada en la excelencia en las comunicaciones con sus clientes. A lo largo de su carrera, Héctor ha demostrado un compromiso constante con la mejora continua y el trabajo con propósito, tanto que ha superado sus metas anuales de ventas en solo 8 meses. En este episodio nos compartirá cómo su enfoque en el orden y la disciplina ha llevado al éxito en tan poco tiempo. ¿Cómo estás, Héctor? Todo muy bien, Jorge. Gracias por este espacio, por estar nuevamente con usted. Siempre es bonito conversar. Usted es de mis agentes favoritos, mae. O sea, su energía para hacer las cosas, mandarse al agua, son cualidades que he notado que falta mucho por desarrollar y que vos tenés mucho potencial. Muchas gracias. Sí, hay que ser valiente, como ya te conozco hace un tiempo también, el haberlos conocido fue para mí como un parteaguas en el trabajo que antes hacía, porque me hicieron tener una visión mucho más amplia de lo que uno puede hacer como asesor inmobiliario. Y aprovechándose de la tecnología, aprovechándose de todo el material audiovisual, y en eso ustedes, créanme que fueron un gran aporte para lo que hoy estoy logrando. Muchas gracias. Ahora sí, Héctor, ¿puedes contarme cuáles son los aspectos claves que todo comprador debe tener en cuenta al comprar su primera propiedad para poder manejar el proceso con éxito sin depender de un agente? Sí, bueno, siempre que alguien quiere comprar una propiedad, debe tener la mayor cantidad de información posible. Hay que tratar de generar una comunicación. Yo lo digo que es como parte de romper el hielo cuando empezamos en una relación, llámese laboral o llámese conocer a alguien o conocer un factor, un aspecto, algo que andamos buscando. Uno tiene que completar una serie de pasos para poder estar completamente seguro de muchos detalles. La comunicación, la información tiene que ser muy precisa. Debemos conocer muy bien lo que queremos comprar, o en este caso si alguien también quiere vender. Yo les diría que traten de tener una conversación muy amena, de mucha confianza, porque es algo muy clave. Quizás algunas veces no se hacen preguntas porque uno considera que tal vez dice, no, tal vez lo que voy a preguntar es un poco incorrecto, pero yo les diría que no. O sea, que lo más importante es que se aclare todo tipo de dudas, que no se vayan directamente como a la primera, sino que traten de informarse bastante, de buscar varias fuentes y que entren en un análisis que sea muy racional para que eso les permita tomar una decisión muy inteligente. ¿Cuáles son esas preguntas que se debe formular un comprador que usted considera que son altamente importantes? Bueno, uno tiene que, como comprador, voy a ponerme desde los zapatos de un comprador, hay que tener claro cuáles son las necesidades que tenemos. Llámese familia o llámese una persona soltera o una pareja que recién está empezando o que quiere comprar su primer propiedad, su primer vivienda, o bueno, si es para inversión, su primer complejo de apartamentos, o lo que quieran realizar en el sector inmobiliario. Partiendo de eso, es importante que entendamos
qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos. Porque de ahí va a ser importante a la hora de poder elegir o seleccionar y también, por qué no decirlo, descartar diferentes propiedades que no se ajustan a lo que uno quiere o lo que uno necesita. Porque, bueno, comprar un inmueble es una inversión, sea cual sea el precio, siempre va a ser una inversión muy importante y quizás es de las decisiones más importantes de que pueden impactar positivamente, es lo que uno desea, siempre en ese comprador. Entonces, poder entender qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y ahora sí, voy a buscar lo que se ajusta para mí. Y más adelante lo puedo ampliar, pero yo ahora utilizo una frase, Jorge, que es como un traje a la medida. Tiene que ser exactamente para uno. No puedo ponerme algo, ¿verdad?, que no me va a calzar a mí. Eso es, a más tarde lo ampliamos, pero ese sería como un punto muy clave. Fantástico. Ahora, superaste tus metas de ventas en solo 8 meses. ¿Cómo pueden los compradores o vendedores replicar estas técnicas en sus propias gestiones? Sí, Jorge, y gracias por la pregunta. Mira, yo sé que no es algo tan fácil de lograr y no hay una fórmula tan precisa como para decirte, ¿verdad? La solución de esta ecuación es así, ¿verdad? Eso sería mentira de mi parte. Sí, estoy muy consciente de que hay una palabra clave en esto y es el enfoque. Y el enfoque de lo que uno quiere tener hay que dividirlo en dos partes, digámoslo así. Una es la claridad, o sea, cuál es la meta que yo quiero y tener eso bien definido, o sea, y tener así como un camino directo hacia esa meta o ese objetivo, sea de comprar o sea de vender. Y la otra es hacerlo con determinación. Y para eso ya vamos a involucrar un verbo que es acción y es atención. Entonces, el enfoque que yo quiera darle a una meta, a un objetivo, tiene que ir acompañado de esas dos partes que te decía. Una sería la claridad de lo que quiero y la otra sería la determinación con la que quiero lograr eso. Y pues trabajar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer en el proceso, sobre todo también acompañarnos de un equipo de personas, puede ser un equipo de trabajo, o si lo quiere hacer uno solo, también saber exactamente hacia dónde quiere llegar. Y en el camino se va a topar uno como, no sé si recuerdas una de las películas de Superman, en aquellos años, tal vez de las más viejitas, que había una lluvia como de meteoritos y el hombre va ahí, ¿verdad? Es el superhombre, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que imaginarse, es que en el camino pues se van a presentar un montón de ataques, un montón de distracciones, esa es la palabra que yo más utilizo. Y hay que ser o sea, hay que sacar como esos superpoderes de decir, bueno, sea lo que sea que yo me esté enfrentando, esas distracciones, y es la palabra más esencial en este momento, esquivar todo eso, porque uno tiene claridad y tiene determinación de lo que quiere hacer, entonces hay que sortear todo ese tipo de situaciones o momentos que se van a ir presentando para que no nos alejen de los objetivos. Excelente. Yo lo traigo nuevamente al punto de vista de los compradores, ¿ok? Que quieren comprar su primera propiedad y no se imaginan la cantidad de trámites que se tienen que realizar para poder comprar su propiedad por primera vez. Uno creía que, o sea, si usted tuviera el dinero de esos, póngale 100 millones de colones, pues puede que sea más fácil ese trámite. Aún así son muchos trámites. Entonces es un buen ejemplo con el que acabas de dar, porque aún si usted es un comprador, se va a estar topando con esa lluvia de meteoritos que caen y que aquí, que no se aplicó el crédito, que allá, que tengo que buscar un nuevo banco. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a eso desde el punto de vista de los compradores? ¿Qué tipo de meteoritos se topa una persona que quiere comprar su propiedad por primera vez?
Sí, bueno, volviendo a los zapatos del comprador, ¿verdad? Desde ese enfoque. Si la persona tiene ingresos propios, es un trabajador independiente, es un empresario y tiene sus ingresos propios, hay una serie de factores que son importantes conversarlo con la persona que le va a ayudar a llevar el proceso. Y como te decía antes, es llegar a tener una comunicación de confianza porque tenemos que involucrar muchos datos que son muy personales, pero muy confidenciales. El tema de ingresos, el tema de, ojalá, conocer el orden que tengan esa persona en cuanto a la actividad que realizan, que eso es muy importante, porque los bancos te podrán financiar, depende del caso, una suma importante, ¿verdad? Posiblemente no tengas que dar tanto monto de prima, depende de varios factores, pero es importante tener uno orden en cuanto a sus ingresos. De ahí siempre va a ser necesario tener el apoyo de un contador público autorizado. Y bueno, mientras más orden tengamos, hablando del punto del trabajador independiente, mientras más orden tengamos en la actividad comercial que realiza, va a ser mucho más fácil todo el proceso, porque si nos van a pedir mucha información. Antes de dar ese paso, de ya incluirnos en un proceso de estudio bancario y demás, siempre por eso es importante comunicar todo lo que sea necesario. Si se topa con un buen asesor, ¿verdad? Y una persona que realmente los quiere ayudar, creo que los abordaría de esa manera, de que podamos tener una comunicación bastante integral, muy fluida, y que podamos entender que lo que queremos, bueno, en este caso de parte de nosotros como asesores, es ayudar a la persona, ¿verdad? De una manera muy integral. Y si nos vamos al otro extremo, que es el tema de una persona asalariada, ¿verdad? Siempre también va a ser importante contar con un monto de prima disponible, porque siempre se va a necesitar para gastos de formalización o para que usted pueda disminuir el monto final de su cuota del financiamiento. Pero también es lo mismo, es intentar entender y preguntar mucho cuál es mi proceso, qué tengo que hacer, Héctor, qué necesito hacer, Jorge, cuáles son los documentos que tengo que ir recopilando. Y sentarnos a tener una conversación así, como yo digo, como amigos, para que podamos trazar cuál va a ser el paso a paso y que esa persona, ya entendiendo con claridad el panorama a lo que vamos, sea cualquiera de los dos casos, independiente, trabajador independiente o asalariado, poder entender, ya sé cuál es la ruta, ya me la definieron, ok, entonces ahora tengo que poner en acción para conseguir toda esa documentación, para que el proceso, como lo decías ahorita, ya por avanzado no tengamos ese montón de situaciones ahí que nos vayan a desestabilizar sobre todo también las emociones, porque ahí tenemos que tener muy claro que en esto es un trabajo muy emocional para nosotros, pero también hay mucha ilusión de parte del comprador y algunos días habrá más emoción que otras, diferentes emociones, ¿verdad? Entendámoslo así. Y eso es importante y tenerlo claro, ¿verdad? Vamos a entrar en un proceso y es como un carrusel de muchas situaciones que se van a ir presentando, entonces siempre mantener mucha calma, paciencia, que el proceso va a ir avanzando. Depende de los bancos, hay algunos que van a ser un poco más ágiles que otros, no porque sean mejores, sino porque ya dentro de cada institución financiera, pues cada quien tiene su librillo, ¿verdad? Cada quien tiene sus políticas, pero por eso es importante que haya una comunicación como muy sincrónica, o sea, tiene que ser una conexión total para que podamos llegar todos juntos al objetivo que queremos. Entiendo. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que los compradores primerizos cometen y cómo pueden evitarlos por completo? Bueno, ahí en Costa Rica sobre todo tenemos un escenario a nivel financiero que
que quizás no sea el mejor. Yo creo que eso parte de tener una buena educación financiera. Partiendo de ahí empiezan, digamos, algunos inconvenientes, porque quizás no pensamos a futuro y cuando ya una persona decide o quiere, ¿verdad? Tiene esa ilusión de comprar una propiedad, se topa con esos inconvenientes, sobre todo a nivel de su jefe, digamos, a nivel de referencias negativas, a nivel de referencias bancarias negativas, eh, y tal vez la gente no lo premeditó antes, pero ese es quizás uno de los factores más complejos. Y, por ejemplo, nosotros lo vivimos a diario. De ahí una media, yo siento que de cada 100 personas, hay un porcentaje muy alto, yo diría que arriba casi de un 80%, que por situaciones que se afectaron en su récord crediticio, les está complicando a la hora de que quieren comprar una propiedad. Pero tengo que alabar también cuando me he topado personas que han sido muy ordenadas, que a nivel financiero han sido personas con mucho propósito, o sea, tuvieron su ahorro. Ahora he estado escuchando mucho en el ámbito de que voy a recibir un quinquenio, dicen a veces personas asalariadas, y yo muchas veces les pregunto, ¿realmente crees que sea conveniente disponer de ese dinero o no? Porque te lo voy a decir con un ejemplo. Conocí un comprador que es una persona bastante joven, quizás tenía de 35 años en ese momento que hicimos la compra, que le ayudamos, y él me dio la experiencia y el ejemplo de que en todos sus años de trabajador asalariado, él nunca tocó ese quinquenio, y es un profesional que tiene muy buenos ingresos. Entonces, al momento que él me dijo que disponía de un monto importante de prima, a mí me sorprendió y él me lo dijo. Dije, no es fácil, dice, saber que tengo un dinero pero que no lo quiero tocar, y eso le ayudó mucho a él en el momento de que realizó su compra. Pero yo creo, Jorge, que ese punto de factor económico es quizás donde más, y tal vez no le damos, bueno, como decir errores, ¿verdad? Para no encauzar negativamente el ejemplo o el caso, sino que creo que, porque no importa en el momento en el que hoy esté cada persona, yo siempre les digo que son asuntos temporales. Me he topado personas que yo les he dicho, mira, ok, tenemos una situación, hay algún juicio, ¿verdad? Que aparece en tu expediente, de algún cobro administrativo, qué sé yo, temas así, pero no quiero que nos quedemos ahí. Esto es una situación temporal. Podemos apoyarnos de la parte legal de un buen abogado. Conozco personas que nos han ayudado en procesos así, y ellos son los expertos en la materia. Entonces, hacemos un escaneo de la persona, de la situación que pasó, y ahora hay mucha información sobre esto, y estoy muy seguro que toda persona que haya pasado por algún inconveniente crediticio puede acercarse a algún abogado que conozca de esos temas y que le ayude a ir por una ruta profesional, llevado de esa mano, esa asesoría legal, y hemos logrado sanar ese tipo de cosas que quedaron en el pasado. Eh, y he topado con personas que tal vez nadie nunca se los había dicho. Entonces, conozco casos de, por ejemplo, ya hablando un poquito más a detalle, pero hay deudas que algunas personas tuvieron con cualquier entidad bancaria, y no solo entidad bancaria, muchas casas comerciales reportan este tipo de situaciones, pero las personas por un desconocimiento se quedó ahí. Y cuando lo llevamos con el apoyo legal, hemos encontrado que tal vez era una cuenta, no voy a decir la marca comercial, pero una cuenta de un electrodoméstico o algo tan mínimo como un celular, y resulta que eso ya pasó por muchos años y se puede prescribir. Siempre tiene que ser con apoyo legal, pero hemos resuelto cosas que para un abogado fue muy sencillo realizarlo, pero esa persona necesitaba el apoyo de nosotros, o sea, el apoyo de un buen asesor, de un buen abogado, y yo estoy seguro que muchas personas en el gremio están muy involucradas y comprometidas en querer ayudar a que
muchas personas obtengan un camino seguro y llano para que pueda comprar su propiedad. Qué bonito, ma, porque en efecto, digamos, la gente va a comprar una casa y, no y se topa, ¿verdad? Que existen herramientas tecnológicas que hacen que se detecte cada deuda que usted tenga y saber qué tan roja está la deuda o si ya está en un trámite judicial o lo que sea. O sea, cuando los bancos tienen acceso a toda esa información, pero eso no significa que no se pueden prescribir las deudas o se pueden eliminar, quitar de esa base de datos con trámites legales. Por ejemplo, nosotros confiamos mucho en un buró, ¿verdad? De estos de abogados, ¿verdad? Y se llaman abogadosquitadeudas.com y ellos ayudan a quitarte la deuda, o sea, aún entender que tal vez esa deuda que usted dice, uy, no, esa es impagable. Resulta que compré algo de 10 millones de colones y ahora por los impuestos, por todo, ¿verdad? Está en 30 millones de colones. Y porque ya no la paga, se va aumentando. Y resulta que los abogados tienen esa posibilidad de negociar esa deuda, incluso dejarla al punto donde hiciste la compra inicial. Entonces puedes hacer ese proceso y no rendirte en comprar tu primera casa en Costa Rica. Así es, Jorge. Yo por eso se lo digo a las personas. Hay situaciones que son temporales y estoy seguro y completamente seguro que todos en el paso del tiempo vamos a estar mucho mejor a nivel económico, a nivel de experiencias, a nivel de muchas situaciones que nos hacen aprender, ¿verdad? Y eso es lo que yo le digo a la persona, es como darle una esperanza, no es una esperanza falsa, sino decirle, ya lo hemos hecho, conocemos el camino y podemos ayudarlos. Y eso, créame, que ayudar a una persona así es sumamente satisfactorio, porque ya lo hemos vivido y porque ese es cumplir un sueño, es cumplir un deseo de una persona o de una familia y que quizás por desconocimiento no se atrevía a preguntar. Muy bien. Eso es cierto, y muchas veces ni siquiera es como, a veces es más por el tema de vergüenza, porque eso es todo un tema, ¿verdad? O miedo, que no se ponen a investigar cómo es que, bueno, por lo menos saber cuánto es que debo realmente. Y eso es un tema que saber que en Costa Rica es posible resolver el tema de deudas de manera legal y ayudar a disminuirla sustancialmente y poder hacer estas compras inmobiliarias que tal vez por un crédito, yo me acuerdo que una vez estaba yo con la locura de irme a comprar un cuadraciclo y, bueno, obviamente iba a hacerlo con crédito y el señor del vendedor me dice, vea, lo que ocurre es que usted tiene una deuda con Goyo. Pero yo ya pagué esa deuda. Todavía dice aquí que la deuda está. Y con el colerón y todo, tuve que ir a hacer toda la vuelta en Goyo, ¿verdad? Para que me firmaran, porque sí, hubo un momento donde dejé de pagar, pero fueron como 2 meses, pagué y ya solo con eso me manchó ahí el monto crediticio. Y saber de que a veces ocurren esas cosas, aunque usted ya ha pagado y usted tuvo una deuda, usted la pagó, aún así aparece ese monto ahí diciendo que usted tiene una deuda a pesar de que ya la pagó. Entonces usted tiene que irse a personarse a Goyo o lo que sea, ¿verdad? Y decirle, hey, fírmeme aquí o diga, imprímame en algo diciéndome que yo ya pagué. Entonces ya con eso, pues se resuelve un poquito. Pero eso es cierto, o sea, por una tontera, usted mancha su red, ¿cómo es que se le llama? Su monto crediticio.
Bueno, es un récord crediticio, puedo Récord decir. crediticio. Mira, Jorge, ahora que mencionabas eso, tuve la oportunidad de llevar un caso con una ejecutiva de un banco recientemente y es bonito poder decirle a la gente, vea, revisamos por medio de una firma de su autorización, su jefe, revisamos cómo está su historial. Hay respuestas que pueden ser muy satisfactorias en el momento de que te envíen un correo y te digan, Jorge, estás preaprobado, eh, calificas perfecto para el crédito de tu casa, tienes un muy buen escenario y si te gustan las condiciones que te vamos a presentar, entonces nos damos la mano y iniciamos un proceso. Ese es el escenario más lindo de los que nos presentamos. Y hay uno que es el que te quería comentar y partiendo de esa experiencia que mencionaste, que también los ejecutivos de banco con nosotros como equipo, le decimos a la persona, mira Jorge, encontramos que hay esta y esta situación. Ahora, puede ser que esto pasó en el 2015, el 2016 o incluso hasta mucho más tiempo atrás. Y quizás Jorge, como ahora lo mencionas con el ejemplo de esto que te pasó, quizás no consideraste que eso era algo importante, es decir, yo cancelé la deuda y aquí es donde viene esta parte, ¿verdad? Que es sumamente esencial. Yo cancelé la deuda, usted dice, bueno, ya cumplí, honré mi deuda, ok, pero siempre es importante que usted pueda pedir un documento que certifique una constancia, que haga valer lo que usted hizo, honró su deuda, canceló. En algunos lugares le pueden llamar una carta de descargo, en otros lugares le llamarán de otra forma, pero que usted esté seguro de que su cuenta quedó cerrada y que usted tenga un respaldo para eso. Porque vamos a mencionar, recordar que antes existía un lugar que se llamaba Casablanca Ajá. y eso dejó de existir. Bueno, me he topado con personas que aparecía algo a nombre de Casablanca, pero ya no existe, o sea, ya no hay una oficina, ya no hay un lugar donde usted pueda ir y decir, mira, es que yo había pagado, dame una certificación, ¿verdad? Entonces, un consejo que es sumamente valioso, que todas las deudas o todas las cuentas que usted vaya ejerciendo en su tiempo, siempre tenga un respaldo de eso. Y he conocido ejemplos por medio del apoyo de los ejecutivos de banco. Te puedo dar ejemplos que algunas veces resulta que Jorge canceló una tarjeta de crédito y pasaron los años y Jorge me dice, el banco patitos.com, dice usted, y todavía, Jorge, resulta que todavía aparece algo ahí. Tal vez algo era muy mínimo, pero ¿por qué fue eso? Porque quizás en tu producto crediticio que tenías ahí financiero, ¿verdad? Había un seguro o había algo, una membresía o algo. O sea, puede ser montos muy pequeños, pero resulta que quedó abierto. Entonces, es importante que podamos cerrar todas las operaciones crediticias, todo el tipo de compras que sean financiadas. Incluso yo diría, tal vez ir a hilar muy delgado, pero hasta en el momento que usted realiza una compra a tasa cero, que usted también se cerciore de que cerró y el documento que usted pueda tener de que te compruebe eso, que es una constancia o una carta que haces constar de que está todo saldado, ¿verdad? Eso hay que guardarlo, mira, como cuando uno guarda los títulos, tus atestados de estudios. O sea, Ujú. una copia, digitalizarlo, tenerlo en un drive, guardarlo en un USB, o sea, tenerlo impreso. O sea, que usted sepa, ¿verdad? Y si tal vez antes no lo habían escuchado, que hoy es algo muy importante, porque eso es algo que te puede facilitar mucho algún trámite a un mediano o largo plazo. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Ahora, tu enfoque en el orden, la mejora continua, sugiere que tenés una disciplina única. ¿Cómo pueden los futuros propietarios organizarse y planificar adecuadamente su proceso de compra o venta para tener una experiencia exitosa y sin estrés? Ok, bueno, es importante que podamos
conocer, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro camino, ¿verdad? Ok, Jorge, yo quiero vender mi casa. ¿Cómo me puede ayudar usted para que sea esto lo más ordenado posible y que no nos encontremos ninguna distracción o algo que nos complique el proceso? Siempre es importante partir del hecho de que al yo vender mi propiedad, tengo que estar al día con los impuestos municipales, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque toda entidad bancaria lo va a solicitar. Si mi casa o mi lote está en un condominio y yo lo compré el tiempo que haya sido, ¿verdad? Y lo quiero vender, también tenemos que entregar una constancia de cuotas condominales al día. Y entonces eso requiere, ¿verdad?, mantener un orden de pagos y saber de que si usted, por ejemplo, en esos dos detallitos, si usted se descuidó con el tema de la municipalidad y está teniendo una deuda de pago de impuestos y que con el tiempo va aumentando algún interés, y por mencionarte otro ejemplo, que también he conocido casos que tal vez tuvieron una fuga de agua y la institución encargada de ese servicio, ¿verdad?, tan vital, eso aumentó en una deuda, aumentó con intereses y complicó la venta de una propiedad. Entonces, como vendedor, digamos, de mi propiedad, tengo que saber, o sea, yo tengo una propiedad, yo pago impuestos, yo pago cuotas condominales, yo pago servicios públicos, tengo que tener todo eso al día. Porque si yo no tengo eso bien, bueno, un asesor en el momento que hace tu escaneo de tu protocolo de preguntas, que se reúne con usted y le dice cuál va a ser el proceso, pues te va a decir cómo estamos con este tipo de rubros, todo está muy bien, ok, estamos correctos, vamos adelante, va a ser muy fácil llevar el proceso. Básicamente eso. Y pues obviamente siempre está tener a mano toda la documentación, que igual nosotros lo podemos ayudar, pero tener su plano catastro, saber si la propiedad está a nombre de quién está esa propiedad, ¿verdad? Porque muchas veces yo puedo decirle, Jorge, ok, voy a ayudarte a vender tu casa, la propiedad está a nombre tuyo o está a nombre de tu esposa. Me dice, ya ni me acuerdo, o yo no sé, no importa, lo vamos a investigar, pero tener claro, igual, si la propiedad está a nombre de una sociedad, habrá documentación que también hay que aportar. Y incluso vamos a ir a un escenario que es muchísimo menos común que suceda, pero existe. Cuando el propietario, digamos que Héctor Quiroz, falleció y la propiedad estaba a nombre mío. Entonces ahí hay que pasar todo un proceso legal que es bastante extenso, pero hay personas que tal vez se prepararon para eso. Entonces, vea que son detalles, y ese sí es un detalle muy, muy complejo. Si Héctor cuando estuvo en vida no dejó un beneficiario, ¿verdad? Y no preparó algo que podía suceder, ¿verdad? Porque hoy todos estamos aquí, ¿verdad? Pero mañana no sabemos, hay cosas muy inciertas en esto, ¿verdad? Y a esta hora estamos conversando, pero más tarde o mañana puede ser que ya no podamos tener, ¿verdad?, la vida. Y eso pasa. O sea, hay muchos detalles con esto, por eso es importante preguntar. Ahora lo decían muy bonito, o sea, no hay una pregunta incorrecta. Lo incorrecto sería no poder preguntar o guardarme una pregunta, ¿verdad? Y dejarla por ahí. No, es mejor siempre poder informar todo lo que sea necesario. Yo por eso ahondo mucho con el tema de comunicación, porque es algo muy, muy importante. Sí, 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 sí. La comunicación es una de las áreas donde si usted aprende a comunicarse bien, usted gana más dinero y además, pues usted puede tener mejor claridad en qué es lo que va, cuáles son los siguientes pasos. Y aún las preguntas, yo me he topado en mi mente preguntas y yo digo, no, debe ser una pregunta básica. Yo digo, bueno, lo voy a mandar, no importa. Y resulta que me dan una respuesta que, que no era lo que esperaba, ¿verdad? Porque uno se imagina cosas, pero realmente puede ser
que haya una respuesta que usted no tenga esa información. Ahora, ¿qué recursos o herramientas digitales recomendarías a quienes quieren explorar el mercado, ¿verdad? Por su cuenta, ya sea para encontrar su propiedad ideal o para valorar correctamente sus inversiones? ¿Qué te has topado como soluciones digitales que la gente dice, bueno, quiero ver cuánto andan los precios en Escazú, bueno, en Cartago, en Coronado, o lo que sea? ¿Qué herramientas pueden encontrar las personas para gestionar esas dudas y poder ver, ok, cuánto necesito de prima para poder comprar una propiedad? Ok, Jorge, vieras que en este asunto y ahorita que lo dijiste así muy puntual, ¿verdad? Una zona, ¿verdad? Como Escazú, por ejemplo. Eh, yo sé que a nivel de Costa Rica no lo tenemos tan organizado, pero cada municipalidad tiene unos caminos. eh, o sea, son rutas que yo sé que algunas, depende de la municipalidad, no están tan claras, pero sí se puede uno apoyar en cuánto vale el valor del metro, del terreno, de cada distrito, de cada cantón, ¿verdad? Vamos separando, ¿verdad? La geografía. Y hay municipalidades que lo tienen, son herramientas que uno incluso desde el Ministerio de Hacienda lo puede consultar. Y es una guía, porque no es tan actualizado y como te digo, no todas las municipalidades lo tienen tan bien definido, pero lo hemos consultado, o sea, en el Ministerio de Hacienda hay una herramienta donde lo podemos ir y es información pública, entonces lo podemos consultar. También he tenido la oportunidad de hablar con peritos, que son ingenieros que realizan los avalúos de las propiedades y ellos me lo han informado también. Dicen, nosotros también hacemos uso de ese camino para poder tener una idea en cuánto vale una propiedad. Pero también hay otra herramienta, que es, ok, quieres comprar una casa, por ejemplo, en Pérez Celedón, y yo te diría, ok, busca en un perímetro a la redonda cuántas propiedades se están vendiendo. Y si hay teléfonos, entonces llama y pregunta, ¿verdad? Aunque no sea esa la que quieres comprar, pero es para que te des una idea del valor del mercado. Ahora, usted puede hacer, bueno, dice, es que no tengo tiempo para ir a hacerlo, para ir a andar en el carro, ¿verdad? Y hacer ese rastreo, bueno, entonces hazlo por internet. Y ahí te vas a encontrar páginas de Encuentra 24, te vas a encontrar grupos de Facebook, te vas a encontrar, bueno, en el Marketplace. Es una herramienta que está así en la mano de todos, o sea, cualquier persona que haya comprado o vendido cualquier objeto en este, esa extensión de una red social, ¿verdad? De Facebook, mira, ahí vas a encontrar. O sea, hay muchas casas que por ahí se están anunciando, muchas veces son propietarios directos, pero también hay asesores o oficinas de bienes raíces que también están promocionando sus casas por ahí. Entonces, puedes hacer un filtro por el territorio, ¿verdad? En el que quieres indagar y te van a salir muchas opciones, pero con solo que tengas 4, 5, 6 opciones, las metes en un Excel o lo haces manualmente y por ahí identificas, bueno, en cuánto se está vendiendo el metro cuadrado aquí. Y después vamos a entrar en otros detalles, ¿verdad? Si todo el terreno está construido o si hay una parte del terreno construido y otra parte que tiene de un jardín o tiene un patio, ¿verdad? Y qué sé yo. Pero son guías. El Internet está en la mano de todas las personas, ¿verdad? Todos los que tenemos un teléfono celular tenemos una herramienta poderosísima ahí, que es mucha información, sí, pero la información hay que digerirla, ¿verdad? Tenemos que sentarla, analizarla, ver muchos detalles y de ahí puede ser un buen parámetro para lo que la persona quiere encontrar. Fantástico. Ahora, cuando mencionas que trabajas con propósito, ¿cuál es el objetivo que siempre tienes en mente al ayudar a alguien a comprar o vender su propiedad? ¿Cómo puede un comprador adoptar una mentalidad similar al gestionar su compra?
Sí, mira, Jorge, y gracias por esa pregunta. En algún momento te lo he comentado fuera de cámaras. Eh, Muchas veces nosotros queremos ejercer o formalizar y terminar, ¿verdad? Ejecutar la mayor cantidad de ventas, porque todos tenemos aspiraciones, porque queremos un número de nuestra cuenta bancaria, porque tenemos propósitos económicos. Entonces, importante saber que la remuneración que yo deseo tener o que yo necesito, ¿verdad? Cada mes para mis temas personales, cuando yo defino eso, partiendo de ahí, empiezo a trabajar por conseguir eso. Pero yo digo que todo tiene un precio también. Al menos en mi caso, y ahora que lo mencionaste, el trabajar con el propósito de ayudar a las personas, me aleja totalmente de un montón de valores o falta de valores que no van en pro de ayudar a una persona soltera que quiere comprar una casa, de ayudar a una familia o de ayudar a alguien que quiere lograr su objetivo de vender también. Entonces, yo trato de ser sumamente integral. Yo creo mucho en los valores y de ahí es de donde viene mi enfoque. Y siendo siempre muy respetuoso de esa línea, me ha dado un muy buen resultado ayudarle a las personas, ¿verdad? Ser muy integral, de entender que si esa es la propiedad que esa persona o familia realmente necesita. Yo siempre hago una pregunta que me la regaló un gran amigo y una persona que estimo mucho y con la que estoy sumamente orgulloso de trabajar, con Edgar Soto. Siempre nos dice, ¿te ves viviendo en esta casa? ¿Es esta la casa que usted quiere? ¿Es esta la casa que usted necesita para su familia? Y esa es una pregunta poderosa, porque muchas veces tal vez la emoción genera que Jorge se entra a una casa y, bueno, yo que he estado con usted en algunas propiedades, yo lo he visto a usted cuando los ojos brillan. Y yo, Jorge, en esta cocina se sintió como que era de él. Me acuerdo de una casa muy bonita que vimos una vez entre Ríos. Sí. Y la recuerdo, nunca se me olvida. Me acuerdo. Y que también que tenía una doble altura y que te veías ahí, ¿verdad? Con una parte del estudio, bueno, un montón de cosas. Pero ahí es donde tenemos que sentarnos de que hay una parte emocional y una parte racional. Y al menos a mí no me gusta, y es algo que yo no hago, de persuadir en que Jorge me compre esa casa solo porque lo vi como emocionado. Y yo sé que quizás en muchos cursos de ventas sí lo mencionan, las neuroventas, trabajar con la emoción de las personas, identificar todo esto. Y sí, o sea, está bien, yo no voy a desmentir eso, pero lo que quiero llegar es que es todavía mejor y es más bonito cuando usted hace un trabajo sumamente integral y cuando la persona está completamente segura de que esa es la casa que tiene que comprar. Y no es fácil, pero uno como asesor, ¿verdad? Y quitándose la camisa de ventas, no es fácil. Pero uno tiene que hacerle ver a la persona, ¿verdad? A Jorge, tiene que hacerle ver de que si usted no me compra esta casa, va a cometer usted más bien un error. O sea, pero que usted esté completamente seguro, que digan, bueno, yo creo que Héctor me hizo la presentación, cumple con lo que yo necesito, económicamente se ajusta a todo lo que yo quiero, ¿verdad? Pagar y demás. Y es eso. Pero creo que tiene que ser, y es mi convicción, ¿verdad? Yo sé que otras personas tendrán otra manera de pensar, pero es tratar de ser siempre integral, de que usted el día de mañana viva en esa propiedad y esté feliz, esté pleno. Eso para mí no tiene precio. Y trabajar bajo ese propósito me da a mí mucha satisfacción también para seguir haciéndolo con más personas. Sí, en efecto. Por más herramientas de persuasivas que existan, porque eso es todo un mundo y hay gente que es muy buena en esas herramientas. La mejor carta de ventas para mí es una conversación sincera. Yo me voy bien, digamos, mi motivación en la vida no es tener
$1 millón ahí dando vueltas y generando más plata. No, no lo es. Tengo mayores principios que el dinero. Y entonces cuando yo tengo una conversación sincera con alguien y le digo, mira, estos son los pros y los contras de esto, y me dice, sí, vamos, yo me siento muy tranquilo de que estoy trabajando en un terreno fértil para que esa persona crezca y junto con su familia y todo. Entonces eso es pues un punto muy atinado con lo que decís. Sí, Jorge, mira, el tema de, incluso hay muchos detallitos a nivel de comunicación no verbal, ¿verdad? Yo sé que en eso vos conoces mucho, pero algo que yo siempre hago cuando estoy en una visita y estoy atendiendo, siempre yo muestro mis manos. Eso, y yo en eso sí he sido muy meticuloso, digamos, y me ha gustado mucho estudiar eso, poder entender ¿verdad? Cuando una persona está en una postura cerrada, cuando una persona está más en confianza. Y uno también genera eso. O sea, vos generas confianza, vos muestras tus manos, vos das confianza a la persona y eso te permite hacer una atención relacional. Cuando usted logra eso, es más fácil preguntarle a esa persona datos de mucha confidencialidad, ¿verdad? De sus Claro. ingresos, en qué trabaja, cuántas personas son en la familia o por qué quieres esta casa, por qué te gusta este lugar. Y cuando usted puede tener la persona o las personas en confianza, en relación, y ya los tenés de este lado que yo le digo, o sea, hagámoslo como si fuésemos amigos, hablemos con mucha honorabilidad, siempre con la verdad. Si algo no te gusta, dígamelo. Si algo te gusta más de esta casa o esta propiedad, también dígamelo. Y partiendo de ahí, mira, todo se hace mucho más fácil. Y lo decías ahorita, o sea, y hay una satisfacción que no tiene precio. Es cierto. Ahora, has hablado de las necesidades y preferencias de cada cliente, ¿verdad? Que son clave. ¿Cómo llegas a identificar esas necesidades y preferencias antes de comenzar una búsqueda de una propiedad para asegurarse que el proceso sea eficiente y exitoso? Sí, bueno, es curioso porque fíjate que muchas veces hay personas que preguntan por una casa y no sé, te voy a decir, tal vez una casa de 117 millones de colones. Yo ya puedo entender que si es un monto de ese tipo, bueno, ¿cuánto esa persona se necesita financiar? ¿Cuánta Ujú. prima tiene? Tengo que empezar a abordar por ahí. O la persona de pronto me va a hacer la compra de contado. Eso es una pregunta muy básica. O sea, es como dos preguntas en una. ¿Vas a comprar de contado? ¿Vas a comprar con un financiamiento? ¿Cuánto necesitas financiarte? Y te doy este ejemplo porque es un caso real. Y después la persona me preguntó por una casa de 73 millones en una zona que podía alejarse tal vez unos 10, 15 kilómetros. Entonces, ya a mí me dio como una alerta. Yo decía, qué extraño, ¿verdad? Hay una distancia considerable, no tan lejana, pero hay una variación en un precio y en otro. Entonces, ¿cómo logro ordenar ese hilo, ¿verdad? O entender qué busca esa persona que necesita. Ahí es entonces donde tengo que recurrir a tratar de lograr esto, a que podemos entrar en comunicación, en confianza y poder entender. Jorge, mira, me preguntaste por una casa de un valor X y ahora me preguntas por un valor Y. Yo necesito entenderte. Yo quiero entenderte porque mientras más conozca yo de lo que usted necesita, mientras más pueda yo tener información suya de lo que usted quiere, eh, mejor puedo ayudarle. Y eso es donde antes te lo decía, es como un traje a la medida. O sea, no puedo atender a Jorge como puedo atender yo a Alejandra. No puedo atender a Edgar como puedo atender a Priscila, por ejemplo. Todas las personas somos con muchas diferencias, ¿cierto? Entonces, tenemos que encontrar cuál es la medida de esa persona, cuál es el traje, cuáles son las necesidades por trabajo, por desplazamiento, por situación económica, ¿verdad? Para ayudarle. Entonces, ahí es donde
ese montón de preguntas y esa serie, yo digo que es como un protocolo de preguntas. En ese protocolo de preguntas vamos a ir encontrando como cuáles son realmente las características que debe tener esa casa en cuanto a ubicación, en cuanto a tamaño de casa, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones? Qué tan grande es la familia? ¿Cuántos vehículos tienen? Si tienen mascotas. Y ahí, bueno, eso es un mundo de un montón de detallitos, pero es más Claro. fácil cuando los logro conocer, ¿verdad? Porque muchas veces, Jorge, por una llamada o por una conversación de WhatsApp, incluso en una visita así, de cara a cara, incluso así no estoy conociendo muchos detalles. Entonces ahí es donde tenemos que desarrollar esas habilidades de comunicación para poder descifrar todo lo que hay detrás de Jorge, del Ahora, trabajo. qué pasó con ese señor por qué tomó esa decisión de una casa más mayor valor más alto a una de menor valor y a una distancia considerable? Mira, porque la historia es como bastante curiosa, pero termina con un final bonito. Bueno, fuimos a ver 4 casas diferentes, con precios diferentes, con características diferentes. Y era eso, o sea, ah, tenía 2 vías. Él decía, puedo financiarme un gran porcentaje, pero dice, pero la edad que tengo también no quiero tener una deuda de yo voy para grande, me dice. Entonces tampoco quiero tener un crédito ahorita de 30 años cuando yo ahorita no soy una persona tan joven. Entonces yo le decía, entonces ese no es el camino. Entonces logramos encontrar una casa que se ajustaba en el precio, que era mucho más bajo de ese que habíamos hablado. Una casa que se ajustaba al precio, que él tenía un gran porcentaje de dinero como ahorros y parte de su trabajo independiente, de su empresa y demás. Y al final se tuvo que financiar algo muy poco, pero también el crédito se puede personalizar, no precisamente tiene que ser a 30 años. O sea, vos puedes hacerlo a 15 años. Depende de la cantidad que te quieres financiar. Entonces, terminamos en una casa muy diferente a la que en principio estábamos consultando y fue eso. Pero también esto nos da a entender, sobre todo cuando estamos de este lado de la asesoría, que una persona con una o 2 visitas no va a ser a veces suficiente. Y posiblemente, y es una pregunta que siempre hago, posiblemente ya esa persona cuando tuvo un contacto conmigo y fuimos a una casa, es muy probable que ya haya tenido 4 o 5 casas que haya visto con otros asesores. Entonces yo siempre pregunto, ¿cuántas casas has visto, Jorge? Y me dice, bueno, con estas como la número 6. Y entonces yo me digo, bueno, Jorge, y por alguna razón las otras no le parecieron la casa ideal. Y es ahí donde empiezo a descifrar y abordar más a profundo a Jorge para entender por qué no compró alguna de las otras 5 casas anteriores. Eh, y es eso, o sea, tenemos que ponernos en total disposición de ayudar a las personas. Y es un trabajo maravilloso, a nosotros nos encanta hacer esto. Me estás comunicando de verdad que la comunicación es un pilar en tu asesoría. ¿Qué preguntas cruciales deberían hacer los compradores a los agentes inmobiliarios o a los vendedores y a sí mismos antes de tomar una decisión sobre una propiedad? Como comprador, mira, es importante, bueno, conocer si la persona trabaja independiente, porque hay asesores que trabajan de manera independiente. Si trabajan bajo una oficina, ¿verdad? Acuerpados con alguna oficina. Yo siempre digo, es bueno ir al origen de donde surgen todas estas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, usted que es una persona muy tecnológica, ¿verdad? Y que tiene un manejo de redes sociales muy agradable, porque hay que decirlo, porque los conozco hace ya un tiempo. Es eso, es intentar como decir, si yo voy a confiar en Jorge o en Héctor, bueno, quiero conocer un poquito más de ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Dónde está la oficina? Que tal vez que me cuenten, ¿verdad? Incluso que han logrado, ¿verdad? A dónde están vendiendo.
Hay un montón de cosas que uno como comprador, porque yo soy así incluso cuando voy a comprar un par de zapatos o un teléfono. Yo trato de ir a diferentes lugares, ver diferentes características y después, en un momento muy racional, tomar una decisión. Pero yo siento que es también, creo que darle como una vuelta a la página. Es así como nosotros, o a mí me gusta mucho preguntar y comunicar, que es muy importante, el comprador también tiene todo el derecho y tiene toda la libertad de indagar la persona que me está atendiendo, ¿verdad? Cómo trabaja, dónde trabajan, qué más me pueden ofrecer. Y mira, algo que para mí resulta también muy satisfactorio, pero también exitoso, es que yo invito a las personas que tengamos una conversación de esta manera, vía virtual. Así nos podemos conocer un poquito más, ¿verdad? Más allá de solamente un teléfono. Incluso si podemos venir a la oficina y tener una conversación, ¿verdad? Eso también es sumamente importante porque brinda más confianza. Entonces, que la persona, porque mira, también aquí hay un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Todos los compradores que están en búsqueda de algo, ¿verdad? Porque ahora se presta mucho para páginas o cosas falsas, ¿verdad? Muchas estafas, muchos detalles de esos que uno no quiere que nadie incurra. Entonces, si yo tengo un dinero y quiero darlo para la compra de un inmueble, que es algo muy importante, necesito cerciorarme de que estoy trabajando con gente seria, con gente de confianza y con gente que tiene un respaldo, ¿verdad? Eso es muy importante. Muchas gracias, Héctor. Si usted quiere comunicarse con Héctor directamente, pueden ingresar al link que van a encontrar abajo y ahí pueden coordinar una reunión con él. Y muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, estamos para ayudarle a más personas y igual con usted estamos siempre en contacto y te agradezco el espacio y esperamos, ¿verdad? Que esto haya sido pues beneficioso para muchas personas. Siempre va a ser importante. Si podemos ayudar a una persona cada día o cada semana o una por mes, siempre va a ser importante. Y Así eso es. le da mucha satisfacción para seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y éxitos en tu camino. ¿Y vos qué opinas? Encuentra más tips y consejos para vender o comprar bienes raíces en jorgesancheza.com.